su matrimonio, en la sociedad, en todas partes. La segunda que lleva con él es el resultado de no obedecer, es la rebeldía. La rebeldía trae consigo a nosotros una actitud agresiva contra Dios y contra lo que Dios establece. Si lo hace contra Dios, lo está haciendo contra la Biblia. Y número 3 es la murmuración. Quiero en esta tarde que usted vaya al libro de los Salmos, y la Biblia nos habla de principios divinos que nos van a ayudar a nuestra vida siempre y cuando nosotros lo pongamos en nuestra vida por obra. Principios, como Dios nos da promesas, hay promesas que están puestas como principios de Dios. Y yo quiero que ponga bien atención en esta tarde, porque es bien importante. ¿Alguien sabe lo que es un principio? ¿Alguien aquí sabe lo que es un principio? Porque es como los principios morales en el hogar, los valores, lo que vale dentro del hogar. Por ejemplo, en una casa hay un respeto entre los hijos y los padres para los hijos. Si no se enseña ese principio, esos valores morales en la casa, siempre va a haber falta de respeto del uno con el otro. En la Biblia hay principios. Estos principios, que yo quiero que se dé cuenta, traen promesas de Dios a nuestra vida. Y uno de los principios que nos habla la Biblia es la tribulación. La tribulación nos trae, es problema. La tribulación son cosas que se oponen. Le voy a decir por qué. Porque cada vez que alguien se propone a poner en práctica la palabra de Dios, se va a oponer. Acuérdese de esto: va a haber oposiciones, va a haber problemas, porque usted va a obedecer la palabra. Acuérdese, cuando alguien va a poner esta palabra en su vida y a quererla practicar en su vida, siempre va a haber oposición en su vida, hasta que usted controla la persona suya y dice: yo voy a hacer cueste lo que cueste. ¿Cuántos saben eso? Cueste lo que cueste. Si yo tengo que hacer esto, decir no a esto, lo tengo que hacer. Si yo tengo que hacer esto, es tu persona. ¿Ok? Otro de los principios que yo voy a hablar, y yo quiero que entienda, es bien tremendo, es el principio de que la Biblia nos habla sobre la provisión de Dios. Dios se compromete a ser proveedor de aquellos que le buscan. Él es proveedor. De hecho, lo vemos en la Biblia como Dios es un proveedor, pero Él es proveedor de los que obedecen a su palabra. Dígame usted esto: ¿sabía usted que los principios de promesas traen beneficios a tu vida? Usted tiene que saberlo. Número 2, usted tiene que saber que el principio de la tribulación es una tribulación que nos viene cuando nosotros empezamos a obedecer la Biblia. Y por último, yo quiero que se dé cuenta el principio de la provisión. Dios es un proveedor. Acuérdese, grábeselo en su mente, y si no lo sabía usted, escuchen esta tarde, que si lo aplica en su vida le va a ser de bendición a su vida, y de no aplicarlo, pues le diré con todo el respeto que usted merece: vendrán a su vida, mas no tendrá el respaldo de Dios. Cuando uno tiene el respaldo de Dios, tiene el apoyo de Dios. Así de fácil. La razón por la cual miramos hoy tanta gente que se queja de Dios, y hay gente que dice: ¿dónde está Dios? ¿Por qué a mí me pasan estas cosas? Algunas personas aún dicen: yo creo en Dios. Hay gente que se ha salido de la iglesia y dice: yo dejé de ir a la iglesia porque me iba la vida igual. Yo no digo eso, yo no puedo decir eso. Yo creo que cuando uno viene a la iglesia, la vida suya tiene que tener cambios para mejor. Aunque va a haber oposición, tiene que haber cosas buenas. Ahora, ¿por qué no se mira entonces el mejoramiento? Porque no ha aprendido a obedecer lo que la palabra de Dios dice, de lo que se enseña la palabra de Dios. Porque la Biblia nos muestra que Dios tiene destino y tiene promesas para cada vida, que de acuerdo a su palabra tenemos que tenerlas. Ahora, cuando yo vengo a la iglesia, usted y yo vamos a conocer lo que Dios tiene para los que creemos y aceptamos la palabra de Dios y la ponemos por obra. No solamente es decir yo creo, sino tener que practicar lo que cree. Amén. Entonces, con eso en mente, yo quiero que se dé cuenta: cada vez que nos viene algún problema, nos va a llevar a otro nivel de madurez si usted se mantiene en Dios y Dios lo ayuda a resolverlo.
en una madurez espiritual de nuestra vida, algunos pueden mirar bueno y otros no lo pueden mirar así, porque mucha gente se queja de las situaciones en lugar de hacer algo para poder solucionarlo. Por lo menos busca a Dios, clama a Dios. Busca cada mañana a Dios y dile: Señor, ¿qué hago en esto? Yo estoy ahorita pasando en un momento tremendo, hermano, que me decidí a hacer algo y he tocado algunas puertas de unas iglesias en estas últimas semanas. El Señor me tocó mi corazón y yo me he dado cuenta, ahorita llevo 1, 2, 3, 4, como 6 iglesias. El Señor me quiso enseñar algo. Esta mañana estuve sentado con una iglesia muy grande, muy bonita. Y cuando yo estuve sentado en esa iglesia, me habló la señora, una señora me habló por una bocinita y me dice: ¿me le puedo ayudar? Le dije: sí, ¿puedo hablar con el pastor? Me dijo: no está. Le dije: ¿hay alguien encargado aquí? Me dijo: sí, hay alguien. Y salió un señor y me dijo: pásele. Era un americano. Y le dije: ¿dónde está el pastor? Me dijo: no tenemos pastor, renunció. ¿Sabe usted, hermano, que llevo 4 iglesias tocadas y 4 pastores renunciados? Yo dije: oye, qué raro, Dios tiene que enseñar algo, hermano. Yo dije: ¿por qué? Y cuando yo me siento allí en la silla, me dijo: siéntate. Me senté yo en la silla, hermano. Yo le dije, ya empecé a platicar con él. ¿Y sabes qué me dijo ese hombre? Ese hombre americano me dijo: estamos un poco molestos, me dijo. Le dije: estamos. Le dije: ¿por qué? Me dijo: mira, nosotros los americanos somos dueños de este país. Ya, canijo. Le dije: no, claro. Le dije: eso ni se te quita. Le dije: no, you're right. Le dije: you're right. Entonces me dijo: pero sabes una cosa, me dijo, los hispanos, me dijo, don't get it wrong, ok, don't get it wrong. Así: no, échalo. Y empezó a hablar él bastante y tenía en su pared varias fotos, hermanos, y nomás estaba un americano ahí. Me dijo: miras todos esos. Ahorita tengo 4 muchachos que se van a graduar de la high school. 3 son hispanos y 1 americano. Le dije: ok, ¿y qué con eso? Que son más los hispanos que los americanos. Ya no había qué decirle, hermano, yo a este hombre. Yo fui a preguntarle algo que el Señor puso en mi corazón. Y cuando él me estaba diciendo, le dije: mira, párale tantito. Me dijo: no. Me dijo: espérame. Pues yo dije: ¿para qué entré? Yo creo que tengo que oírlo, ¿no? Y este hombre se soltó, dijo: yo soy el asistente del pastor. El pastor cuitió, renunció, dejó la iglesia. Y ahorita nosotros tenemos de una iglesia grande, hermano, sienta como unas 1500 personas, nomás tienen 100 personas. Y la mayoría de ellos son hispanos. El 20% son americanos. Entonces yo no hallaba qué decirle, que él hubiera dicho usted. Yo le dije: no te sientas mal. Le dije: don't feel bad, man. Le dije: pues ustedes predicaron el evangelio, enviaron a todas partes misioneros, ya estamos aquí. You gotta rejoice, man. Le dije: regózate. Pues, y él se me queda mirando. Pues sí, le digo: ¿para qué estás ahí enojado, man? A mí la tiene como que la tiene contra mí. Le dije: enviaron misioneros para allá y para acá y allá y para acá. Le dije: no dice la palabra de Dios. Y él se queda mirándome, hermano, y me dijo: no había pensado eso. Y pues eso no es mi problema. Le dije: pero pues ahí te lo doy para que lo pienses. Y él me dijo: no lo había pensado, pastor. Le digo: oye, ustedes los americanos mandaron misioneros para México, para Nicaragua, para Salvador, para Guatemala, para Honduras, para Colombia. Oye, por todas partes yo miraba. Y se quedaba mirando. Me dijo: sí, pero ahorita somos la minoría. Le dije: sí, nosotros somos mayoría. Y él me dijo: no había pensado eso. Le dije: ¿sabes qué pasó? A ustedes les pasó lo que el pueblo de Israel. Entre más las mujeres tenían los hijos, salían más hispanos que güeros. Pues es verdad, hermanos. El americano siempre decía que nomás 2 o 1, para que no, que este, que el otro. Y el hispano: sácale, échale. Y ahora mire el problema ahí. Hermanos, de veras, este hombre, yo creo que Dios me mandó para decirle eso. Él me dijo: sí, es cierto. Quiero que ustedes pongan atención. A veces nosotros estamos tan confiados, iglesia, de que Dios está con otro y no vamos a mirar como ellos.
que los que van entrando van a agarrar terreno que nosotros que ya estamos en el Señor. Porque usted no está poniendo en práctica la palabra de Dios. Vaya conmigo al Salmo 105. Entonces yo quiero que se dé cuenta. Hay que empezar a obedecer y dejar de quejarnos de la situación en lugar de ver algo bueno del problema, de la situación, lo que está pasando en su vida. Dios es fiel a su palabra dada a sus hijos, y dice el Salmo 105 versículo 42, y voy a hablarle en esta tarde. Dios se acordó de su palabra. Acuérdese de esto: Dios siempre va a regir lo que le va a bendecir de acuerdo a su palabra. Dice la palabra de Dios en el libro de los Salmos 105 versículo 42: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. Qué tremendo, ¿verdad? Si usted lee el Salmo 105, se va a dar cuenta que Dios empieza a hablarle a través de este salmo y les hace memoria de lo que Dios había hecho en el pueblo de los egipcios, cómo había sido con Moisés, todo lo que había hecho, cómo había pasado y los había sacado de todos los lugares. Pero él les dice en el versículo 42: porque se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo, sacó a su pueblo con gozo, con júbilo a sus escogidos, le dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron, para que guardasen sus estatutos y cumpliesen sus leyes. Aleluya. Note que cuando Dios saca a este pueblo, no lo saca pobre, no lo saca mediocremente, triste. No, Señor. Dios saca al pueblo, dice la palabra de Dios, que lo sacó con gozo. Cuando un creyente no tiene gozo de lo que Dios está haciendo en su vida, tú tienes un problema serio, porque no te gozas de lo que Dios te está haciendo contigo. 2, cuando lo saca con júbilo a sus escogidos. Note que dice: les dio las tierras de las naciones y las labores de los pueblos heredaron. Eso quiere decir que Dios les tenía un plan, les tenía provisto ya algo, y los saca contentos para que salieran a lo que Él les había prometido. Ahora, nos habla de la fidelidad de Dios para con Israel, y el salmista dice algo como usted como yo tenemos que mirar con mucho cuidado, y dice: se acordó de su santa palabra dada a Abraham su siervo. ¿Sabe cuál es la palabra que Dios le dio a Abraham su siervo? ¿Alguien sabe lo que Dios le dio a Abraham su siervo, aquella palabra? ¿Alguien sabe lo que Dios le dijo a Abraham? ¿Qué le dijo? ¿Qué dijo? Dijo: de cierto te bendeciré. ¿Sabe que la bendición es las dádivas de Dios a tu vida, en toda la área de tu vida, lo que necesitas? Dijo: y serás padre de multitudes de gente. Y dijo: y en ti serán benditas todas las naciones, todas las familias de la tierra. Ahora, Dios le dio esa palabra. Y entonces empieza Dios a decirle: oye, yo me acordé de lo que le había dicho a Abraham, que lo bendeciría en gran manera y que le había dado la tierra de la promesa a él y a su pueblo que vendría después de él. Ahora dígame, ¿fue fácil tomar la tierra prometida que Dios le había dado? No fue fácil. Ahora, claro que era fácil siempre y cuando el pueblo hiciera lo que Dios le mandaba que hicieran. El problema de la humanidad no es que Dios no les pueda responder. El problema de la humanidad es aprender a obedecer a lo que Dios manda. El problema grande, iglesia, y lo tienen las escuelas, los tienen las nurseries, lo tienen los kindergarten, lo tienen desde los más pequeños hasta la Casa Blanca donde está el presidente, es aprender a obedecer lo establecido. ¿Cierto o no es cierto? El presidente viola: no, yo pongo mi ley ejecutiva, y aquellos están peleando que no la ponga. Y están peleando, ¿por qué? Porque él se mete queriendo poner autoridad todavía sin que él tiene que responder a alguien acá abajo. Siempre hay alguien que quiere hacer lo que quiere. Y cuando llegamos con Dios, Dios dice: no, Señor, ¿se hace como yo digo o no hay promesa? ¿Sí o no? Ahora, cuando el pueblo sale a tomar la tierra prometida que Dios les había dado, enfrentaron su primer problema. El primer problema, ¿cuál era? Cuando se enfrentaron, vienen los egipcios y estaban enfrente del Mar Rojo. ¿Cierto o no es cierto? Para ellos era un gran problema. ¿Lo fue para Dios? No. Estaba Moisés parado ahí y le dice: Señor, ¿qué hacemos? ¿Qué me dices a mí? Extiende tu mano. ¿Y qué hizo? Se abren las aguas. Para Dios no ha sido problema abrir aguas.
Para Dios no ha sido problema suplir el agua al pueblo, porque Él le dijo, háblale a la roca y va a salir el agua. Haga lo que Dios manda y va a ser como Dios dice. El problema de California, iglesia, no es que no haya agua. El problema es que es el estado más pecaminoso, pecador que hay ahorita en Estados Unidos. Porque están solapando pecadores y cuanta cosa que están haciendo ahí, cosas que no honran a Dios. Y Dios dijo, ok, vamos a verlo. ¿Quieren saber más listo que yo? Órale pues. Yo digo algo, iglesia, el problema de nosotros, la humanidad, no es que Dios no nos bendiga. El problema es aprender a obedecer. Dios estaba con ellos como yo creo que ahora lo está con nosotros. Si nosotros leemos la historia, podemos ver fácil que para ellos era un gran problema, pero para Dios no era el problema. La solución era difícil de resolver, pero Dios estaba con ellos. Cada vez que Dios promete estar con alguien, aunque vengan problemas, Dios abrirá camino donde no hay camino. Va a abrir puertas donde estén la puerta cerrada. Si usted me dice, yo he salido a buscar trabajo y no hay trabajo, yo le voy a decir, si tú oras a Dios y haces lo que Dios manda, Dios te va a dar un trabajo. El problema, iglesia, no es el trabajo. El problema es que nosotros queremos hacer las cosas a nuestra manera. Ellos tenían que obedecer la voz de Dios a través de su siervo Moisés. Cuando Dios le da una promesa, también le da su respaldo con ella. Solo hay que aprender a obedecer a la voz que a través de Dios quiere usar al siervo. Por ejemplo, Moisés le decía, esto es lo que voy a hacer. Moisés le dice, voy a subir a hablar con Dios. Dios quiere hablar con nosotros. Si usted lee el libro de Éxodo, primero le dice Moisés, ¿quieren que Dios hable con vosotros o quieren que, cómo le quieren hacer? Y cuando oyeron que le estaba todo temblando, dijo, no Moisés, tú habla con Dios y nosotros te obedeceremos. ¿Se acuerdan? Ahora, él va a orar con Dios y empieza a orar a Dios. ¿Y qué hacen cuando él está ahí orando con Dios? Mis hermanos, cuando alguien va a pedir la dirección a Dios para el pueblo, no nos da de la noche a la mañana. Aprenda esto. Nosotros los humanos hoy, especialmente hoy en día, le dice, Señor, ¿qué quieres, Padre, que vaya a hacer? ¿Quieres que haga esto? Y quiere que él siga. Sí, mi hijo, hazlo. Así somos nosotros. Y no es así. ¿Cuántos días pasó Moisés en el monte hablando con Dios? 40 días y 40 noches. O sea, no fue fácil. Él estaba gozándose en la presencia de Dios y Dios le estaba escribiendo las tablas de la ley. Allá estaba, pero el pueblo abajo estaba desesperado. ¿Por qué? Porque era gente que no sabía esperar. Cuando Dios le va a dar la palabra al siervo, al ungido, para que guíe a su pueblo, se va a dar cuenta que Él le va a dar promesa. Y cada promesa que Dios da a su pueblo, hay condiciones. Y la primera es saber obedecer a su voz. Dígame usted, ¿cómo usted hoy en día quiere que Dios cumpla su promesa en su vida si no acepta las condiciones que Él tiene? Dígame usted, por favor, póngase a pensar esto. ¿Sabe que cada vez que usted va a bajar una aplicación en su iPhone, ustedes traen un iPhone, ¿verdad? La mayoría trae un iPhone. Usted abre su teléfono y le dice, ok, le sale una dice, tienes que aceptar todas las condiciones. ¿Alguien sabe lo que estoy hablando? Y si usted dice que no está de acuerdo, no se baja. Usted tiene que poner ahí, estoy de acuerdo. Entonces entra a procesarse la aplicación. Si usted apunta y dice no estoy de acuerdo, entonces la aplicación no se baja. Así de fácil. Nosotros los hombres queremos que Dios no sea, no Señor, pero tú prometiste y ahora dámelo. No Señor, no has aceptado mis condiciones. No has aceptado mis condiciones. Por eso hay gente que no ha entendido. Hay tanta gente que se engaña a sí mismo pensando que Dios lo está respaldando en su vida sin cumplir las condiciones que Dios pide a cada uno de los que queremos cumplir esa promesa. ¿Alguien de ustedes sabe lo que dice Filipenses 4:19? Ya se lo deben de saber. Vaya, pónmelo ahí en la pantalla, por favor, para que se acuerden, porque Filipenses 4:19. Ya se lo deberían de saber. ¿Sabe cuándo se le acuerdan? Cuando están en apuros. O cuando estamos sin nada, ¿verdad? ¿Qué dice? Mi Dios pues suplirá todo lo que os falte conforme a sus riquezas en gloria en Cristo.